do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, etc. Y hemos empezado en do, pero podemos haber empezado en mi, por ejemplo. Sería mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. También serviría mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. O en fa. Si comenzamos en fa y terminamos en fa, es fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. Por ejemplo, ¿vale? Al final es como un círculo donde comienzas y terminas en el mismo punto, ¿vale? Simplemente. De ahí la idea de círculo. Entonces tenemos esos sonidos. Lo que pasa que, claro, entre esos sonidos, digamos que hay una cosa que se llama distancia, o digamos que entre cada par de sonidos hay una distancia. Y vamos a aprender que hay una distancia mínima. Esto es como si los futbolistas, o también a veces lo comparo con los 7 enanitos, si estos fuesen los 7 enanitos, ¿vale? Los 7 enanitos, digamos que hay una distancia entre ellos, que sería como la edad que hay entre ellos. Y esa edad la vamos a contabilizar con una unidad de medida. Generalmente, pues cuando te refieres a los años, a la persona, el tiempo que hay entre una persona y otra persona, el tiempo que ha nacido, pues se mide en años, ¿vale? Por ejemplo. Pues aquí la distancia que hay entre las dos notas, cual sea par de notas, la distancia se mide en semitonos, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que la unidad en la cual nosotros nos vamos a apoyar para saber qué distancia hay entre el do y el re, el mi, el fa, el sol, el la o el do y el si, la vamos a medir en semitonos. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que la distancia mínima, es decir, entre dos notas inmediatamente consecutivas, la mínima distancia que hay es un semitono, ¿vale? Si tenemos la mínima distancia es un semitono, que se dice así, ¿vale? Es decir, no puede haber menos de un semitono entre dos notas. ¿Puede haber más? Sí, puede haber más. Puede haber 2, 3, 4, 5, 6, 7, los que sean. Pero la mínima tiene que ser 1. Entonces, si yo estoy en una nota y quiero ir a la nota inmediatamente superior o inferior, la distancia que va a haber siempre es de un semitono. Entonces, ahora vamos a ver de forma natural o cómo hemos nosotros dividido para que nos salga la siguiente distancia entre las notas. Entonces, generalmente, como norma general, la distancia que hay entre dos notas, salvo dos excepciones, va a ser de dos semitonos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que entre do y re voy a tener dos semitonos. Entre re y mi voy a tener dos semitonos. Entre mi y fa, que es una excepción, voy a tener un semitono. Pero vuelvo, entre fa y sol tengo dos, sol, la tengo dos, de la, si tengo dos, y de si a do, que falta poner aquí el do otra vez, aquí, tengo un semitono, ¿vale? Tenemos aquí un 1. Entonces, estos son semitono y estos también son semitonos, ¿vale? ¿Vale? Es lo mismo, solo que las excepciones las he apuntado en rojo pues, para que veáis que tiene un poco de diferencia una cosa con la otra, ¿vale? Pero bueno, ahí tenéis la diferencia. Pues nada, ya tenemos las 7 notas con las que nosotros vamos a jugar. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya tenemos la distancia que va a haber entre las notas, que es, ya veis, la distancia mínima es de dos semitonos. Y nada, entonces, si queréis saber, pues por ejemplo, entre do y re, os podéis contar los semitonos que hay. Por ejemplo, de do a sol, por ejemplo. De do, si estoy aquí y quiero llegar aquí,
Pues cuento, de do a re tengo 2, pues ya tengo 2. De re a mi tengo otros 2. De mi a fa 1 y de fa a sol 2. Entonces, en total, desde do hasta sol tengo 2 más 2, 4, más 1, 5, 6, 7. Por tanto, desde do hasta sol tengo 7 semitonos. Pues eso es, digamos, simplemente digamos, las notas que tenemos. Entonces, de momento vamos a jugar con 7 notas. Más adelante vamos a ver que esas 7 notas se pueden ampliar a 12. Porque si os dais cuenta, aquí, 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 aquí y aquí tenemos 2 semitonos. Eso quiere decir que si la distancia mínima que hay es de un semitono y aquí, aquí, entre do y re, por ejemplo, tenemos 2, vamos a encontrar que hay un sonido entre medias de do y re, hay un sonido entre medias, que es luego lo que llamaremos do sostenido o re bemol, ¿vale? Que nos echaremos mano de lo que es un sostenido y lo que es un bemol. Pero de momento vamos a tener estas 7 notas que van a ser, pues, como digo siempre, los 7 enanitos, 7 actores o 7 futbolistas que son, digamos, los protagonistas del tema de la música. Al final, pues, nosotros jugamos con sonidos, ¿vale?